Quizá el tema de las drogas sea, sin duda alguna, el tema más controvertido, el tema más difícil que hemos tratado con el psicólogo don Juan del Amor Moya. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente sigue consumiendo drogas? Y no hablemos de las drogas legales, aquellas, por ejemplo, que el psiquiatra en su consultorio nos está recetando por diferentes problemas que nosotros presentamos. Hablamos de las drogas ilegales, esas drogas que corren como ríos por las ciudades y pueblos, no solo de España, sino a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué, Juan, tanta y tanta droga ilegal y por qué la gente las consume? Bueno, pues hay quien dice que precisamente porque es ilegal. Hay teorías y personas que se montan en el hilo, en el carro de esa teoría, que dicen que si fueran legales igual no habría tanto consumo, referido a las drogas ilegales. Bueno, es una teoría y habría que verlo, ¿eh? Lo triste es que precisamente tendríamos que verlo comprobándolo si realmente los jóvenes o las personas son capaces de no consumir simplemente porque sea legal. De hecho, sabemos que hay países en Europa, hay algún país en las que son legales siempre y cuando sea en un sitio especializado en donde ahí se pueden consumir. Eso por un lado. Por otro lado, posiblemente sea por alguna razón como la que hemos estado hablando la semana pasada. Es una razón de ciertas carencias a muchos niveles, no solamente afectivos, sino también incluso de tipo emocional, de tipo incluso del conocimiento, y a la misma vez, pues, de esas carencias, pues porque se ha, voy a decir lo contrario, pero bueno, es lo que quiero decir, se ha desnaturalizado, es decir, se ha generalizado de tal manera que se le ha perdido el respeto a los efectos de la droga. Y por otro lado, entiendo yo, como alguna vez lo hemos comentado, que se quiere mucho en poco tiempo. Es decir, igual que a uno le causa risa encontrarse libros de estos de bolsillo, y son de bolsillo porque incluso te los pueden meter al bolsillo, es decir, en donde uno en 100 páginas o 50 o menos puede encontrar la teoría tibetana que ha supuesto cientos de años, ¿verdad? Eso es sintomático. Pues esto es lo mismo, es decir, en una píldora, en un pildorazo, en un momento, uno quiere sentir como si fuera toda una vida, y eso es muy difícil. Es muy difícil porque sí que lo sientes, pero sí que también te resientes. Es decir, el organismo se resiente, la mente se resiente, y algo muy importante también, que se pierde la libertad de poder elegir, de poder decidir, de poder vivir con la cadencia que tiene la vida, con la normalidad que tiene la vida y que cada uno se la puede proporcionar. Es decir, esto es un artificio de la mente, un artificio incluso para engañosamente para el espíritu, un artificio para las sensaciones, para las emociones, para los sentimientos. Entonces yo creo que toda la vida de Dios se han consumido drogas, precisamente para encontrarse en un estado distinto al normal, al real, al natural. Pero hasta no hace mucho, como sabes tú y muy bien los que nos puedan estar escuchando y viendo, pues las drogas se han ceñido a un tipo marginal de sociedad y a un tipo de personal de delincuencia, ¿verdad? Y parece ser que el drogadicto era un delincuente y además se consumía en un reducto marginal. Sin embargo, ahora, como tú bien has dicho, pues se ha generalizado, es decir, ahora se asocia a momentos de ocio, que son muchos, son demasiados, y no tiene por qué ser una persona delincuente, personas normales y corrientes que están en su trabajo con su familia y no tienen por qué distinguirse del resto de seres humanos que no consumimos, me refiero a drogas ilegales. Entonces, como se ha naturalizado, como se quiere vivir mucho en poco tiempo, como se quiere sentir lo que uno tiene que sentir en base al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, al estudio, es como si un deportista quisiera levantarse una mañana siendo el mejor. ¿Por qué un deportista es el mejor? Que tú sabes bastante más de esto que yo.
Pues precisamente porque ha trabajado, porque se ha esforzado, porque sabe técnica, y esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pues con la droga en otras dimensiones es lo mismo, Milton. Ahora, Juan, en mi época era absolutamente, pero absolutamente impensable que sucediera todo esto. En primer lugar, porque ni hablar en el instituto, o sea, en el liceo, como le decíamos nosotros, ni en el instituto, ni en la calle, ni en las discotecas, que para los que teníamos 14, 15, 16 años, abrían, pero hasta las 9 de la noche, solamente los que tenían más de 18 años iban después de las 9 de la noche a esas discotecas, pero aún que quisieran consumir esas pastillas que se venden hoy día, no existían, absolutamente para nada. Hoy pululan, pero sin ningún tipo de problema. La calle es una gran farmacia donde se vende todo esto. Entonces, Juan, aquel papá, aquella mamá que se queda en casa un viernes a la noche, porque al otro día no hay instituto, o un sábado a la noche, que es cuando generalmente más salen. Yo imagino que hoy en día se quedarán muy nerviosos con la salida de su hijo o de su hija. Pero ¿cómo pueden hacer? Explícale un poco al televidente para detectar que ese hijo o esa hija se está metiendo poco a poco o que ya está metido o metida en el mundo de la droga. Sí. Bueno, pues es complicado porque nos metemos en un mundo muy complejo. Complejo en el sentido de que, bueno, aquí podríamos hablar incluso del tipo de educación, cómo hemos criado a nuestros hijos y en qué ambiente se han movido, si hemos sido permisivos o no, en fin, pero claro, ni podemos, ni es la pregunta concreta. Es decir, una criatura que ya tenga sus 14, 15, 16 años, pues los padres cómo pueden detectar o cómo pueden, en qué síntomas tienen que fijarse para sospechar o para decir, bueno, aquí pasa algo, ¿verdad? Eso los vamos a decir, además me los he traído escritos porque no quiero que se me olvide ninguno, eso por un lado. Por otro lado, quiero decir un detalle también muy importante. Yo creo que todos los padres lo sabemos, algunos nuestra mente lo niega, y otros, desde luego, los más atrevidos, que también los hay, no solamente su mente lo niega, sino que no se lo cree y da crédito siempre a las palabras de su hijo. Mira, los hijos no se comportan igual en nuestra casa que en el instituto, que en la escuela, que en la calle, que en el botelleo, que en la discoteca, que en una biblioteca, que no. Es decir, porque incluso nosotros mismos, a otros niveles, sabemos que dependiendo del contexto donde nos encontramos, nos comportaremos de una manera o de otra. Por ejemplo, en fin, yo intento cuidar el lenguaje en la medida de las posibilidades y a la misma vez intento que sea un lenguaje asequible, es decir, que cualquiera, que nos podamos entender. Sin embargo, si yo me estoy tomando contigo pues una Fanta o una cola o lo que sea, pues nuestra forma de hablar es distinta. Si estamos en casa, pues también nuestra forma incluso de comportarnos, de vestirnos, eso está claro. Bueno, pues en nuestros hijos es algo radicalmente distinto. Nuestros hijos se comportan en la casa de una manera y cuando están con los compañeros, cuando están tomándose algo en el día, en el momento del botelleo, son totalmente distintos. Y a veces, bueno, el cuadro que presentan en la escuela, ni por asomo los padres se imaginan cómo es el comportamiento. Y no solamente lo hablo en negativo, hablo también que cabe la posibilidad, de hecho hay criaturas que en positivo, hay madres que dicen, ¿cómo es posible que el crío aquí hable y se comporte y sea sociable si en mi casa siempre está solo? Es decir, también al contrario de lo negativo. Pero vengo a decirte lo siguiente, nosotros a veces, si pudiéramos ver por un agujero el comportamiento de nuestro hijo a lo largo, por ejemplo, de una semana, yo no sé si nos escandalizaríamos, no lo sé, pero seguro que nos llamaría la atención. Es decir, nosotros tenemos que fiarnos de nuestros hijos, lo justo. Nosotros tenemos que confiar en nuestros hijos, lo justo. Nosotros tenemos que confiar, como digo, lo justo, es decir, ni más ni menos. Pero nuestros hijos tienen que ser y no pueden ser más que nuestros hijos.
Esto que es una sencillez, parece que estoy diciendo algo que es de perogrullo. Pues no es tanto así de perogrullo, porque no todos los padres parece ser que lo entendemos así. Hay padres que su hijo, no, mi hijo es mi amigo, mi hijo es mi colega, mi hijo... No, perdona. Yo humildemente te digo, te estás equivocando. Tu hijo es tu hijo y tu hija tu hija. Y tú eres su padre. Y además, si tienes cierto grado de amistad, bueno, y si además tiene confianza contigo, fenomenal, y si además alguna vez puede estar medio de colegueo disimulando, también bien, pero tú eres su padre. Entonces, claro, al ser su padre, pues tienes que comportarte como tal, y con la autoridad que seas capaz, porque no te creas que es fácil. El otro día oía uno decir, bueno, yo creo que tenía mi edad, decía, pero qué generación más tonta. Dice, porque yo le tenía miedo a mis padres, dice, y hoy un poco más sigo teniendo miedo, pero a mis hijos. Sí, somos una generación que tenemos que, como se suele decir en términos coloquiales, atarnos los machos y estar en nuestro sitio. ¿Y que por qué? Pues porque siempre será un favor, siempre será algo positivo para nuestros hijos, aunque cueste en momentos tenerte que imponer y aunque cueste a veces la confrontación. La confrontación es necesaria, la confrontación hace crecer, siempre y cuando, lógicamente, estamos hablando de una confrontación no solamente dialéctica, sino de autoridad y de saber poner a cada uno en su sitio. No estoy hablando de una confrontación violenta, verbal, permanente, continua, que entonces no tiene sentido, pierde el sentido y se desensibiliza, y eso nos entendemos. Si nosotros tenemos nuestro hijo o nuestra hija de 15, 16, 14, 17 años, con una actuación normal, tanto de la casa como fuera de la casa, y todo sigue normal, pues bueno, pues en principio, pues seguro que, digo yo, entre comillas, habrá probado algo, pero bueno, en principio no tiene por qué pasar del alcohol que tome el fin de semana y del cigarro que se pueda fumar. Y no digo yo que alguna vez de prueba algún porro. Pero cuando empecemos a ver es la serie de síntomas que yo te voy a nombrar y a relatar, pero no un síntoma aislado, sino en su conjunto, que eso también es importante, los que yo te voy a comentar, tenemos que poner las antenas, estar alerta y a la misma vez investigar en la medida de nuestras posibilidades de que ahí pasa algo. Por ejemplo, si nuestro hijo de buenas a primeras vemos que está empezando a perder el interés por los estudios, y hasta ahora en su primero de la ESO, en su segundo de la ESO, tercero de la ESO, pues ha tenido su interés, quiere aprobar, ha suspendido a veces, pero ha tenido esa preocupación de decir, mira, tengo una recuperación, tengo que aprobar en septiembre, tengo que pasar de curso, quiero seguir con mis amigos, normal. Pero cuando pierde el interés, le da igual que le suspendan, le da igual tener que repetir, le importa un bledo ir o no ir al instituto, tela. Vamos a ver qué pasa ahí. Cuando nuestro hijo empieza a cambiar de amistades, cuestión que es muy difícil cambiar también de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque las criaturas sabemos que van juntos, a veces cuando van al instituto separan grupos, pero bueno, aunque vayan a clases distintas, se siguen viendo, las amistades se siguen manteniendo porque hay cierto apego. Otra cuestión distinta es cuando uno cambia, por ejemplo, a la universidad. Uno cambia ya incluso de localidad, pues lógicamente tiene que cambiar de amistades, ojo a visor a ver por dónde tira. Pero si cambia de la noche a la mañana de amistades y nosotros vemos las amistades que tiene, pues ojo que ahí también puede pasar algo, ni mucho menos, yo sé que esto puede resultar, pero uno, ojo cuando se le pueden poner cortapisas a tu hijo con respecto a las amistades. Lo contrario es más positivo, es decir, que las amistades entren a mi casa. Es distinto. Esas amistades yo quiero pues que tú me las presentes, que vengan a casa, que merienden contigo, que vengan a recogerte, es decir, que yo las conozca, con nombres y apellidos, que sepa de quiénes son, que me conozcan a mí, que sepan también de mi bondad o de mi forma o de mis no formas. Eso es positivo. Otra cuestión, cuando mi hijo o mi hija empieza a volverse variable en el humor, a volverse variable en las emociones, es decir, que igual lo tienes un día que parece que no existe y otro día estar pues con rabia, con nervioso, es decir, hay unos cambios, hay una variabilidad en el humor importante, pero cambios, no que una persona un día pueda estar más triste o menos triste, sino que esos cambios de humor son frecuentes, tela que ahí puede pasar algo. También cuando
mi hijo por algún motivo junto con el resto, me refiero con el cuadro, pues yo veo que siente necesidad de estar solo mucho tiempo, en casa, en su habitación, y normalmente antes no lo hacía, esos ratos, periodos largos de estar solo consigo mismo, aislado de todo lo que puede ser amistad, de todo lo que puede ser familia, de todo lo que puede ser salir, de todo lo que puede ser coordinarse con otro grupo de compañeros para estudiar, también es un síntoma importante. Otro, cuando mi hijo empieza a tener dificultades para concentrarse. Es decir, hasta ahora ha tenido las propias de la edad, hasta ahora ha tenido las propias de los contenidos que ha tenido que asumir, pero empieza a tener dificultades en esa concentración. Cuando mi hijo empieza a dormir mucho, no dormir ese tipo adolescente que nosotros, marmota, que duerme porque se ha pasado, sino que empieza a dormir a destiempo, a deshora, sin ningún control, tela, también es importante. Otro, cuando mi hijo por circunstancias empieza a involucrarse en peleas, en riñas, que antes no lo hacía. Es decir, ¿qué pasa aquí? Que esas noches antes volvía con normalidad y ahora se ha enzarzado en riñas y peleas. Cuando le miramos a los ojos y los tiene rojos, los tiene como hinchados, porque además ahí también es una de las zonas del cuerpo en donde se suele sentir, sin venir a cuento, no solamente porque se recoja una noche, porque haya bebido un poco, sino durante el día. Cuando empieza a perder o a ganar peso sin ningún motivo aparente. Cuando esto pasa también hay algo que nosotros tenemos que intervenir. Cuando tose mucho, cuando empieza a toser, no como yo, que es por hablar mucho, pero empieza a toser porque fuma, porque algo pasa, es decir, vamos a ver, no porque esté resfriado ni porque tenga una gripe. Cuando voy deprisa porque me están mirando, me quedan un par de síntomas. Cuando empieza, por ejemplo, a moquearle la nariz de forma constante, también es un síntoma físico, fisiológico, decir qué pasa ahí. Y por último, cuando nosotros sabemos que los adolescentes es cuando empiezan ellos como a procurarse una higiene que nosotros no tenemos que estar tan encima de ella. Lo habrás notado en tus hijos, yo en los míos, tal, cuando son más pequeños, venga, vamos a la ducha, vamos a la ducha. Cuando en la adolescencia, ellos, como se comunican con los demás, quieren ir limpios. Se duchan solos varias veces al día. Bueno, pues un síntoma es que dejan de cuidar tanto la higiene personal y se dejan llevar. Es decir, van sucios y además no les importa ir por la calle sucios, sin lavarse, sin ducharse. En fin, no veo que hay prisa. Cuando todos estos síntomas los vemos en su conjunto y sobre todo los físicos y tal, nosotros tenemos que sospechar que pasa algo. Para terminar por hoy, Juan, algo que me llamó poderosamente la atención, precisamente sí, en mi hijo, sí, en nuestro hijo, no quiero que mi esposa Ana María se enoje, en nuestro hijo, sí, Maximiliano, que está haciendo primer año de Facultad de Medicina en la Universidad de Murcia. Pues precisamente hace 48 horas nos comentó a mí y a la madre que sus compañeros son distintos, que hay otro tipo, ¿cómo puedo decir?, de ambiente, otro tipo de inteligencia, otro nivel, podríamos decir, en sus compañeros actuales a los que tenía antes. ¿Por qué? ¿Pero en qué sentido, Milton? Porque claro, tú lo sabes, pero si no... Claro, porque él nos decía, nosotros estuvimos hablando con él precisamente de este tema, estábamos viendo en televisión que se trataba de la droga, por ejemplo. Entonces, él nos decía, pasó el fin de semana en la casa de un compañero, que el papá es médico, sí, la mamá también es doctora en medicina. Entonces, él nos dijo, mis compañeros y compañeras tienen un nivel completamente distinto a la mayoría de los compañeros que yo tenía tanto en la ESO como en el bachillerato. Un nivel de interés, un nivel social, un nivel económico. En absolutamente todo. ¿En todo? En todo, en absolutamente todo. Bueno, pues muy normal también, ¿no? Bueno, de todas maneras, bueno, me imagino que a las alturas de curso ya estará totalmente adaptado, pero sí que es cierto que el cambio es radical y al principio, pues la lógica de la mente es recordar aquellos
compañeros barra as, en los que tú te sentías a gusto, en los que tú compartías, estuvieras de acuerdo o no, posiblemente vaya por ahí el nivel, el sentido del nivel que tú me estás comentando, y había unos intereses comunes. Yo me imagino que Tuzagal, conociéndolo, lo poco que lo conozco, pues con quien se relacionaría con todo el mundo, pero bueno, a final del bachillerato, con aquellos que tienen cierto interés por sacar la nota, por la selectividad, porque me dé para la nota de corte, es decir, hay unos intereses de quién puede más, quién puede menos, me refiero incluso luego a ver cómo la familia ayuda económicamente, si que dónde te vas a un piso, si te vas con unos compañeros, si te vas a un familiar, es decir, posiblemente la unión en el tratamiento de los temas fuera mayor hace unos meses que ahora, que son desconocidos, que es muy difícil controlar o compartir los niveles o intereses del resto, porque ahora son clases masivas, porque de esas clases masivas podrás hacer unos cuantos amigos, 3, 4 o 5, realmente donde empieza a sentarse esa amistad importante, creo yo, porque en principio, si la cosa va normal, pues son 6 años juntos, 6 años que luego incluso los destinos, pues uno tiene interés a ver dónde toca, dónde no toca, la especialidad o no, si te apruebas, si te suspenden, qué asignatura llevas colgando, qué asignatura llevas mejor nota, es decir, empieza ahora a gestarse la amistad, pero no con toda una clase. Es decir, en el bachillerato somos 20, somos 25 y yo creo que cada uno sabe la vida y milagros de los 25. Ahora, pues podemos ser 70, podemos ser 100, tú no puedes saber vida y milagros de 100, más bien al contrario, algunos los ves paseando por allí y sabes que es de tu clase, como mucho, pero ahora el círculo se reduce, son 4, 5 o 6 y seguramente él notará que con el resto no tiene nada que ver más que estén inscritos, matriculados en la misma clase. Puede que sea eso. Luego, claro, lógicamente cada uno tiene una experiencia, o 18 años son años, 19 años son 19 años, no es nada por otro lado, y entonces pues todo lo que llevas de atrás pues te condiciona para tener unos, más que intereses, unos valores, que hasta ahora te ha parecido que los has compartido, pero en este momento tú ves valores totalmente distintos y contradictorios. Por ejemplo, a ti te ha podido costar enormemente estar en esa situación, que yo no sé si es el caso, pero bueno, es un decir, y luego te encuentras a alguien que trivializa con esa situación y dices tú, pero bueno, con lo que a mí me cuesta, con lo que a mí me ilusiona, con lo que a mí me gusta, con el interés que yo tengo, y estoy viendo aquí que si hay una trivialidad, es decir, están pasando notas de a ver cuándo celebramos la fiesta de cualquier, y yo mi interés es otro, por ejemplo, o al contrario, imagínate que alguien va con ganas de fiesta y se encuentra allí gente que tiene interés, difícil, pero es broma, pero se lo encuentra, es decir, es normal, él está en un periodo de adaptación que todavía le dura y que por otro lado también tengamos en cuenta que es la primera vez que hay se desliga, aunque sea de forma temporal, de el arrope familiar, del abrigo familiar, y entonces tú, si no estás una semana, estás un día, estás lejos, eres independiente, decides tú, y es el momento crítico en el que este grado y calidad de las amistades es trascendental, Milton. Es decir, tú, aunque vayas por libre, tú no puedes seguir por libre. Tarde o temprano te unirá a un grupo, tarde o temprano sintonizarás, y ahora es un momento crítico y clave de a ver con quién sintonices. Tú tendrás tus objetivos claros, tú sabrás que quieres ser, concretamente Tuzagal, médico. Él quiere ser médico, lo tiene todo muy clarico, pero ojo, depende con quién yo me junte, me relacione, me comprometa, pues luego las vidas toman unos giros u otros. Es decir, si yo me junto, me coordino, me comprometo con compañeros que quieren hacer el trabajo mejor, que quieren ir a los laboratorios, que quieren ir a los departamentos, es una cosa, y si yo me tira precisamente los que, bueno, van tirando, van al paso, van a estudiar el último día, pero ojo que mañana me he enterado que en tal sitio hay una fiesta estupenda, cuento contigo, vente, venga hombre que es cojonudo, vamos, si estos son 4 días, es decir, todo esto pues hace que uno vaya pisando terreno resbaladizo, son arenas movedizas. Es decir, es normal, dentro de lo que cabe, que a Tuzagal le pase, pero dentro de ser normal te voy a decir algo más positivo y termino con la respuesta a tu pregunta. La mayor parte ni se paran a reflexionar que esto está pasando. Tela, como mucha gente
pasa por la vida sin enterarse. Eso es triste. O sea, ya tiene mérito que tu zagal y cualquier zagal de 18, 19 años se pare y llegue a pensar que esta tesitura ha cambiado, qué pasa aquí, que no sintonizo con un montón de gente, qué hacen aquí, o que estoy a gusto, que estoy muy bien y he tenido la suerte de contar con estas personas. Importante el periodo de adaptación, pero más importante el ser consciente, el reflexionar sobre tu propia experiencia. Eso es estupendo. Muy bien, Juan. La semana que viene hablaremos con él acerca de algo que justamente estuvo apreciando en el diario La Opinión de hace unos días acerca de las drogas, porque es un tema que si usted enciende cualquier canal de alcance nacional, usted verá que se está tratando justamente este tema que es un flagelo para toda la humanidad. Nada más, la próxima semana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.